Hermanos, hay consuelo, hay esperanza. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros buscamos la restauración que inicia con la verdad. Y esto es el tema que hemos estado tocando y vamos a la tercera parte con respecto a este precioso tema que aparece allá en Éxodo capítulo 33. Amén. Igualmente, hermanos, recordarle, permanezcamos dentro del protocolo sin que los protocolos interrumpan el reino de Dios. Amén. Permanezcamos dentro del protocolo que nos han dicho las autoridades sin que los protocolos rompan esa parte del reino, de su principio y de su fuerza y de su poder. Amén. Amén. Entonces, dijimos la semana pasada, entre otras cosas, cómo Moisés está llegando y le está diciendo: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y recuerdan que vimos dos momentos en donde la semana pasada hablamos con respecto al apóstol Pablo, y Pablo dice en la visión que él tuvo, la visión de Jesús, donde él fue encontrado y Jesús le encontró en medio de esto. Después él está delante de un rey y le dice al rey: Rey, yo no fui rebelde a la visión, porque dijimos la semana pasada que la visión nace de la presencia de Dios. De su presencia viene la visión. Si nosotros andamos en su presencia, nosotros podemos andar en la visión de Dios, que es la que realmente nosotros requerimos y necesitamos. Dijimos de Pablo, cómo Pablo encontrado allá en Hechos, en el capítulo 9, cómo Pablo fue puesto y pudo ver a Jesús, y Jesús le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Esta gran visión lo llevó a Pablo en el último tiempo también a decir: no fui rebelde a la visión. Yo no fui rebelde a la visión. Hermano, no debemos de ser rebeldes ante la visión de Dios, pero sin visión el pueblo no permanece. Por eso necesitamos decir: Señor, abre mis ojos, como cantábamos ahora, y creo Rebe oraba de esa manera, que queremos oírte, queremos oír tu voz, queremos ver tu presencia, buscar la presencia de nuestro Señor. Bien, también la semana anterior estuvimos viendo que habían tres resultados de no ver, ¿se acuerdan? Los tres resultados de no ver. La semana pasada vimos número uno: cuando yo no veo, cuando no hay visión, hay incertidumbre, hay indecisión. Muchas de las cosas que nosotros nos pasa por la falta de discernir, por la falta de poder o ver lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Esto produce incertidumbre, esto produce indecisión. Lo segundo que vimos es que si el resultado de no ver, lo que va a traer a mi vida es discordia, es división. Cuando yo no veo, cuando yo no puedo ver, y la semana pasada andamos en eso, si yo no veo la visión de Dios, si yo no puedo ver a Dios, si yo no puedo ver a Cristo, si yo no puedo ver el propósito y el plan de Dios a mi vida, voy a sufrir incertidumbre y voy a sufrir de discordia, voy a sufrir de indecisiones y voy a sufrir de divisiones. La semana pasada también dijimos, número 3, si yo no veo, definitivamente entraré en colisión, entraré en un conflicto. Entonces hablamos de incertidumbre, de discordia y de conflicto. Dijimos indecisión, división y colisión. Yo no sé si usted está colisionado, usted está chocando en este día con algo en medio de su circunstancia. No sé si usted está pasando algún momento, pero esto es tiempo entonces de revisar si yo estoy viendo. He visto lo que Dios quiere para mi vida. Entiendo el plan y el propósito de Dios para mí, porque si no entiendo, yo tengo incertidumbre, yo tengo discordia, yo tengo conflicto. Si yo no veo el corazón de Dios, si yo no lo oigo, si yo no tengo intimidad con Él, yo tengo indecisión, yo tengo división y yo tengo colisión, hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos de saber cómo trabajarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí se acuerdan la semana pasada de esto? Sí. Allá en casita también. Bueno, qué bueno. También dijimos cómo Moisés, y estas de las cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Moisés no desistió y luchó, persistió para ver su gloria. Hermanos, es que cuando uno sabe
de alguien que está en la presencia de Dios. Cuando uno sabe que cuando en la oración uno tiene que ser muy concreto, muy honesto, muy transparente. Moisés no desistió y luchó, persistió para ver su gloria. Moisés luchó, Moisés trabajó para esto. ¿Saben qué es un dato interesante de Moisés que me llamó poderosamente la atención? Ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba haciendo toda su fiesta allá y Moisés estaba en la presencia del Señor, cuando le estaba en el monte, y que entonces el Señor le dijo: Moisés, voy a quitar este pueblo, porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Son cabezones, no entienden. Sí, están ubicados en el texto. ¿Sí? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Perdón? Ajá. ¿Qué más? Pero ahí en las palabras del Señor, ¿qué le dijo? Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Es que cuando Moisés está delante del Señor, está orando con sinceridad. A veces la oración de nosotros no es tan sincera. A veces la oración de nosotros es un poco ambivalente. A veces la oración de nosotros tiene una semántica, una forma que no es la forma en la que Dios quiere escucharnos. Dios quiere sinceridad y que sepamos quiénes somos. ¿Sabe qué me llamó la atención a mí de Moisés? Que Moisés le dijo, cuando le dijo, entonces le dijo Moisés: tráeme a mí, quítame a mí, no quites al pueblo. ¿Por qué, Señor? Porque ese es, y vean lo que le dice Moisés. Vean lo que dice Moisés. ¿Quién se pararía frente a Dios en tal sinceridad y en tan fidelidad? Y Moisés le dice: Señor, disculpe, ese pueblo es suyo. Disculpe, usted fue el que lo sacó y no fui yo. Señor, disculpe, ¿qué van a decir las naciones? No de mí, de usted. Así hablamos con Dios. ¿Verdad que nosotros no somos tan listos para decir: Señor, aquí está mi pecado? Viera lo que hice, Señor, hice esto, esto y esto. Señor, mira cómo traté a mi esposo, cómo traté a mi esposa, mira cómo traté a mi hija, mira cómo traté al hermano de la iglesia. ¿Verdad que no? Moisés tenía esa cualidad y Moisés le dijo: Señor, ese es su pueblo, usted lo sacó, las naciones se lo van a comer vivo. Ve a ver qué hace usted, porque eso no es mío. Yo no soy quien, yo no saqué ese pueblo, usted lo sacó. Qué hermoso poder ver a alguien tan sincero delante del Rey, delante del Señor de los cielos, delante del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Aló? Aprendemos. Así somos. La oración sería una manifestación diferente. Habría el tiempo de oración, orando nosotros así, con esa fidelidad y esa transparencia, sabiendo quiénes somos y sabiendo quién es Él. Las cosas serían diferentes. Y este es parte del aprendizaje. Por eso Moisés no desistió, él luchó, persistió para ver su gloria. Moisés no le impresionaban ya los milagros. Moisés no estaba impresionado por los milagros como nosotros. Moisés estaba impactado, impresionado, porque él quería ver su gloria. Y recuerden que definimos como gloria. La gloria de Dios es la bondad de Dios. Dice: haré pasar toda mi bondad delante de usted. Dijimos también: cada miedo en tu vida es por no entender quién es Dios y lo que Él ha prometido. Hermanos, si usted es un hombre o una mujer temerosa, usted y yo necesitamos hoy aclarar ciertas cosas aquí, delante del Señor, porque el Señor está aquí, donde hay dos o más reunidos en su nombre. Amén. Cada miedo en tu vida es por no entender quién es Dios y lo que Él ha prometido. Hay temores que nacen de un poco de forma. Hay cosas que nosotros hacemos porque nosotros no hemos entendido que Dios es un Dios que ha prometido y es un Dios que es poderoso. Amén. Es el león de la tribu de Judá. ¿Lo escuchas? Truenos a distancia. Es el león de la tribu de Judá. Ahora, entrando ya en materia para esta hora, vamos a hablar un poquito en este tercer tema con respecto a buscar la presencia de Dios, a buscar el corazón de Dios más que cualquier otra cosa, el rediseño de la iglesia, el plan eterno del Padre, la iglesia de Cristo, la naturaleza distintiva de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, y este es un tema, y me van a escuchar de aquí en adelante hablar un poquito de esto con respecto a la iglesia, porque aún
Voy a ponerlo así. Hay una iglesia antes de la pandemia y hay otra iglesia después de la pandemia, aunque la pandemia no ha pasado. Pero la iglesia antes de la pandemia, para que lo anoten, la iglesia antes de la pandemia es una iglesia creada según el hombre. La iglesia después de la pandemia será una iglesia creada según Cristo. Aló. Las cosas cambiaron, las cosas variaron, hermanos, radicalmente, radicalmente. Yo creo que Dios nos dio a nosotros el tiempo, el momento y el espacio. Y nosotros hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel y desobedientes como el pueblo de Israel, rebeldes y contumaces, porque no atendimos. Esa iglesia del desierto caminó como quiso. Le dieron todas las vueltas al desierto que quiso, como usted más o menos en el mall, da vuelta y vuelta y vuelta y no entra a ningún lado y no compra nada. Más o menos así. Le dieron vuelta y vuelta. Esa iglesia del desierto fue una iglesia que no llegó. Hermanos, si queremos resumir Éxodo, Éxodo es la salida del pueblo de Israel para no llegar a la tierra prometida. Vea qué triste noticia. La iglesia, por eso yo creo que esto vino. Por eso yo creo que Dios ha permitido todo esto. Porque Dios ahora está hablando de una manera diferente. Y hoy vamos a ver, y yo les voy a ir diciendo ahí algunas cosas, porque son 7 momentos, no están ahí anotados. Pero cuando yo le diga, hermano, si quiere anótelo, ese es un momento de qué es la iglesia de Jesús y qué no es la iglesia de Cristo. Amén. Pero vamos al diseño de la iglesia en el plan eterno del Padre. Hermanos, necesitamos ser más proactivos que reactivos. La iglesia tiene que ser proactiva, no reactiva. Amén. Amén. Una iglesia que es el corazón, conforme al corazón de Jesús, es una iglesia proactiva. Déjenme contarles un testimonio. Permítanme contarles un testimonio que escuché en una reunión que tuve el jueves. Este es un hombre, es un evangelista muy conocido, o un evangelista que Dios lo ha usado. Resulta que con este tema del COVID, él es una persona adulta mayor y entonces, con todo esto, dice que él se encerró en su casa. ¿A dónde se encerró? Es que para ver si me paga. Se encerró en su casa. Porque dijo, yo soy un adulto mayor y con todo este asunto del COVID, ¿verdad? Dice que se encerró por meses, hasta que dice que el Espíritu de Dios llegó, el Espíritu Santo lo visitó y le dijo, tanto miedo que tiene usted de morirse y por causa suya está dejando morirse a un montón que están hoy en el infierno. ¡Aleluya! Se puso los zapatos, el pantalón, la camisa y dijo, voy a buscar donde están los peores focos de infección del COVID, voy a ir a predicar a Cristo. Y salió a predicar a Cristo. 2 veces le ha dado COVID y ahí todavía está y sigue predicando. Estás dejando que la gente se muera por temor a morirte. La iglesia de Jesús es una iglesia diferente, es una iglesia comprometida, es una iglesia que va a buscar al perdido, a buscar al que no tiene, porque muchos hoy se están muriendo. Hoy el mundo está muriendo sin conocer a Cristo. Y esta es tu responsabilidad y ese es tu privilegio desde donde Dios te ha puesto a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Perdón por el gritillo, es que me emocioné. Hermanos, no es lo mismo ser una iglesia proactiva que una iglesia reactiva. Vamos a ver. Si tú no vas conmigo, no iré a ningún lado. Vean qué tremendo. Eso fue
lo que Moisés dijo. Y eso es lo que la iglesia tiene que decir. Y aquí vamos al primer momento. Listos, atentos, si quiere apuntar. Aquí está una iglesia que es la iglesia después de la pandemia. Es una iglesia que entiende que si Él no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Ya no podemos seguir con los programas. Ya no podemos seguir con el asunto de ver cuánta gente tenemos. Es más, me dijo el Señor que Él no nos va a premiar por cuánto seamos, sino por cuánto obedezcamos. Y me dijo que esta iglesia es media desobediente. Yo dije, ¿media, Señor, o entera? Y entonces el Señor dijo, Selah. Cuidado, hermanos, cuidado. Esta es una de las características de una iglesia que es conforme la iglesia de Cristo. Si tú no vas conmigo, yo no iré a ningún lado. La iglesia de Jesús, hermanos, y necesitamos entender esto de una buena vez. Una cosa es que nosotros logremos entender que la iglesia antes de la pandemia era una iglesia en la cual los hombres estaban tratando de hacer algo. Pero con todo esto se vino un momento en el cual yo sé que el Espíritu Santo de Dios está interviniendo. Y está interviniendo de una manera para entender estos principios. Una iglesia conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jesús, una iglesia que Jesús la está formando, es una iglesia que dice, si usted no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Yo ya no quiero hacer ningún programa para tener un montón de gente, un montón de jóvenes, un montón de chiquitos, tener esto lleno. No, yo quiero, si tú vas conmigo y quieres llenar esto 3 veces, y si quieres llenar esta iglesia 18 veces, y quieres traer esta iglesia 100,000, no importa, pero si tú vas conmigo, si no, no. Necesitamos aprenderlo, hermanos. Amén. Anótelo, por favor. Otro momento, otro segundo momento es esta parte. Moisés entendía que era bueno tener a Dios yendo con él, pero que era mejor ir con Dios. Hermanos, una cosa es que Dios esté conmigo y otra es que Dios ande conmigo. Sí, Dios está con nosotros, pero anda Dios con usted, anda Dios conmigo. En mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi parte individual, anda Dios conmigo. O yo sé que Dios está conmigo. ¿Sí me doy a entender? Es diferente que yo diga Dios está conmigo a que Dios anda conmigo. Yo podría decir, no, yo sé que Vivian siempre está conmigo, pero anda con usted. Anda Dios con usted. Y esto es una de las características. Anote, esta de las características. La segunda es mejor ir con Dios que estar pensando que todas las cosas en Dios son buenas. Se los voy a repetir porque se los dije un poco ahí. Voy a decírselo así. Si tú no vas conmigo, yo no iré a ningún lado. Fue lo primero que le dijo. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés entendió? Que era bueno tener a Dios yendo con él, pero que era mejor ir con Dios. Entonces, anótelo ahí. Es mejor no solamente que Dios esté conmigo, sino que Dios vaya conmigo. Ir con Dios, que Él vaya conmigo, hermano. Que yo tengo que asegurarme que Dios me dijo que sí. Por ejemplo, ¿verdad que usted tiene un trabajo? ¿Sí? ¿Quién le dio ese trabajo? El Señor. Vaya confiado a trabajar. El Señor le ha dado su trabajito. Dios le dio esa familia. Entienda, esa es su familia. Dios le dio esa esposa. Ámela, esa es su esposa. Punto. Esa es su esposa. Sí, esos son sus hijos. Sí, ámelos. Dios se los dio. Eso es ir con Dios. Y hay otras cosas más particulares y personales que son asuntos más de servicio. Bueno, Dios le llamó a servir. Bueno, sírvale al Señor. No espere que alguien le diga, hágalo usted porque el Señor lo mandó a servir. Vean que Isaías en capítulo 60, en el verso 1 dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Hermano, este debe ser uno de los grandes postulados, de las grandes cosas que yo pueda decir, Señor, de verdad me levanto y resplandezco porque tu luz ha llegado, la gloria tuya ha llegado sobre mi vida, por eso yo puedo ir con él, no solamente saber que es bueno tener a Dios conmigo, sino es mejor ir con Dios. No solamente qué bueno es tener a Dios conmigo, pero qué bueno es ir
que Dios va conmigo, ir con Dios donde Él me esté llevando. Amén. Una de las cosas interesantes, hermanos, con todo esto es que Dios le dice a Moisés que le va a dar descanso. Vean Éxodo 33:14. Estamos en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 33:14. Y aquí quiero ver otro momento. Hay hermanos en la casita. Bendiciones. Éxodo 33:14. Éxodo capítulo 33, verso 14. 33:14 dice lo siguiente. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar, ¿verdad? Eso fue lo que él le dijo, te daré descanso. Ahora, pienso que el cumplimiento en el Nuevo Testamento del descanso de Dios es para la iglesia, ¿verdad? Es para la iglesia y está fundado en esos dones, hermanos, en los dones supernaturales del Espíritu que nos capacita a nosotros para entrar y ministrar eficazmente al cuerpo, ¿verdad? Con un mínimo de esfuerzo humano, porque son los dones de Dios. Ahora, creo, y atención a esto, hermanos, creo que los dones del Espíritu son el reposo del que se hace referencia aquí. El Señor le había dado y le dijo, Moisés, yo le voy a dar dones, yo le voy a dar reposo, usted descanse, yo lo voy a usar a usted. Como hoy nos dice a nosotros, usted tiene un don. Sí, dice que todos tenemos un don. Descanse en eso, repose en eso, que yo le voy a dar a usted eso. Entonces, yo creo que los dones del Espíritu son ese reposo del que se hace referencia aquí. Ahora, yo creo que Dios decía metafóricamente, Moisés, te daré los dones, te daré el descanso. Y Moisés decía, es que Moisés, tenemos tanto que aprender de Moisés. Y Moisés decía, no quiero los dones, yo lo quiero a usted. ¿Qué dice la iglesia? Número 3, ahí va. Pum, pum, pum. ¿Qué dice la iglesia que es según Jesús? Yo no quiero los dones, yo quiero al dador de los dones. Yo no quiero los dones, yo quiero al Señor de los dones. Yo no quiero al que da los dones, yo quiero al que es verdaderamente el don. Hermanos, Moisés decía, no quiero los dones, te quiero a ti. La iglesia está tan enamorada, hermanos, de los dones del Espíritu que no conocemos al dador de los dones. La iglesia se ha enamorado tanto de los dones, hermanos, y a veces nos vamos y nos perdemos en los dones en vez de querer ir al Señor de los dones. Amén. Estamos claros ahí. Eso es importante. ¿Por qué, hermano? Porque en este momento la iglesia ha vivido enamorada de los dones del Espíritu y no conocemos al dador de los dones. Tenemos tanta diversión jugando con los dones de Dios que incluso nos hemos olvidado de agradecerle. Los dones, creemos que porque tenemos dones estamos bien, y es la peor y uno de los grandes engaños. Porque tengas un don no significa que estés bien. Ya conocemos en la historia de hombres usados por Dios en sus dones, viviendo vidas desastrosas en sus hogares. Los dones no son la medida de espiritualidad que usted y yo a veces creemos. Gente con tantos dones, con tantos talentos, pero al final viven vidas sin santidad, vidas en pecado. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo se constituye cuando dice, yo no quiero tus dones, te quiero a ti. La gente hoy vive por sus dones y no vive por el Señor que da los dones. Amén. Lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es de poner sus dones lo suficiente para ir a sentarnos al regazo de papá. Lo mejor que nosotros podemos hacer como iglesia es hacer como hijos de Dios, es de poner sus dones lo suficiente para ir a sentarnos al regazo del Señor. No creer que porque tengo don y porque soy llamado y porque soy pastor y porque soy maestro y porque soy evangelista, porque soy profeta, porque soy apóstol, porque soy, ¿verdad?, el que Dios me usa en sanidad, el mejor guitarrista, el mejor cantante, el mejor... Los dones son solamente parte de algo del descanso que Dios quiere darnos. Amén. Ahora, note esto otro. ¿Se acuerdan cómo terminamos? Y la semana pasada habíamos terminado diciendo que no fue esa la generación que entró.
Nuevo nacimiento a la nueva generación. Yo creo que aquí hay un llamado para la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita y necesitamos entender esto, hermanos, que a pesar de tantas cosas, de todos sus deseos físicos y personales, la vasta mayoría de nosotros hoy hacemos muchas de las cosas que la iglesia en el desierto hizo. Andamos a veces ocultando nuestras cosas, andamos idolatrando lo que no tiene que ser idolatrado, andamos no caminando en la certeza y en la convicción de conocerlo a Él, de vivirlo, de verlo. Caminamos muchas veces dando vueltas y vueltas. Moisés, sin embargo, quiso algo más. Él estaba habituado a los milagros, había escuchado la voz de Dios, había sido testigo de su poder libertador. Yo te aseguro, dijo Jesús, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. ¿Ha nacido usted del agua y del Espíritu? ¿He nacido yo del agua y del Espíritu? Porque si yo he nacido del agua y del Espíritu, yo tengo que saber quién es Dios, cómo funciona, cuál es su voz, hacia dónde yo voy. Y aquí es donde está el gran problema a veces de la iglesia. Y aquí voy con el cuarto momento de una iglesia que es según Dios, una iglesia que es según Jesús. Número 4, que es cuando esta parte, hermanos, Moisés anhelaba más que una visitación, su alma anhelaba ser habitación. Una iglesia que es la iglesia de Cristo, una iglesia que en este momento se visualice, entienda que es una iglesia de Cristo, es una iglesia que entiende, hermanos, por eso hay diferencia. Antes de la pandemia, en esta pandemia, Dios está estableciendo una iglesia con patrones y momentos y principios un poco distintos. Y uno de estos es, como Moisés anhelaba más que una visitación, su alma anhelaba ser habitación. ¿Qué quieres? ¿La visitación del Espíritu Santo o ser habitación de Cristo? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Gracias a Dios por los dones. Dígale al Señor, dígalo ahí. Gracias, Señor, por los dones. Gracias, Señor, por los dones. Digámosle también, gracias, Señor, por la visitación de tu Espíritu Santo. Digámosle, gracias, Señor, por la visitación del Espíritu Santo. Pero una iglesia que está fundada en este principio de lo que Dios yo sé que está haciendo y va a hacer en la iglesia es que yo no sea solamente un receptor de la presencia de Dios, que yo no sea solamente alguien que anhele la visitación del Espíritu Santo, sino que yo me constituya en la habitación del Espíritu Santo, habitación de Dios, Cristo en mí, la esperanza de gloria, habitación de Dios. Es que yo no lo siento, y no lo siente porque no lo anda. Que yo no siento que ande un saco, claro, si lo ando lo siento. Si tengo a Cristo en mí, lo siento y lo vivo en mi matrimonio, y lo vivo en mi familia, y lo vivo donde ande. Entonces me cuido de lo que digo, de lo que oigo, de lo que hago. Amén. Porque sé que el Señor anda a la par mía. Estoy en los regazos de mi Señor. A veces nosotros, por eso es que decimos tantas tonterías y a veces nos olvidamos de cosas, porque al final no entendemos que Dios está ahí. Si yo le aseguro que si no nace del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Amén. Hermanos, quedamos satisfechos muy fácilmente con cosas que no son totalmente lo que deberían ser. Y yo quiero hacer un hincapié, hermanos, en esto, porque la iglesia está en grave peligro. Repito, la iglesia sí está en un grave peligro. Una vez más, el peligro de la iglesia está en que se devuelva a detener frente a aquel arbusto encendido. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia. La iglesia se ha paralizado, esperando a veces moveres de Dios, a veces moveres del Espíritu. La iglesia a veces se ha paralizado. Y entonces anhelamos, los que somos muy poquitos, queremos ser muchos. Los que son muchos, quieren ser más. Y ahí vivimos, hermanos, en una lucha que no es ese el momento, no es ese el punto, eso no es el corazón de Dios, eso no es, la presencia de Dios hace diferencia. Usted y Dios son mayoría, dígalo. ¿Cómo? Usted y Dios son mayoría, usted y Dios son mayoría. Digámoslo otra vez, vamos, hermanos, usted y Dios son mayoría. Yo y Dios somos mayoría. Siempre estamos queriendo algo más y nos hemos paralizado. La iglesia está en un peligro por esa paralización. Se hizo una encuesta y fue el informe de la
Federación Alianza Evangélica Costarricense, el jueves, en la encuesta que se hizo a nivel nacional. Vean qué interesante. Crecimos de un 12 a un 28% cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos. Pero ¿saben cuál es y cómo se está moviendo la iglesia, las iglesias? Hay un 70% de cristianos que no aparecen ya en las iglesias. Un 70% no se congregan, ni en lo que llamamos o se va a llamar o se está llamando eh, la famosa iglesia híbrida, ¿verdad? Presencial, Zoom. 70%, solo el 30% de la membresía está congregándose. Para muestra, véanlo aquí, veámoslo en nuestra propia casa. Pero así es en todas las iglesias. El jueves que estábamos ahí, bueno, éramos 3,200 iglesias representadas. Ahí, esa era una realidad. El 70% de hermanos no se sabe ni dónde están. Si fue que hubo un rapto y nosotros nos quedamos. ¿Será? Es que son muchos, son un 70. Pero no es cierto. Yo he visto algunos que pensaban que estaban raptados, pero no, es que se fueron. La pandemia los alejó. Y este es uno de los grandes peligros. Por eso yo digo, hermanos, quedamos nosotros satisfechos fácilmente con cosas que no son totalmente lo que deberían ser. Y sigo haciéndole hincapié en esto porque la iglesia está en grave peligro. Hermano, usted tiene que pesar y velar por su corazón, su vida, su familia. Si la ordenanza de Dios de congregarnos, de orar, de estar dando de lo que Dios a usted le da, de estar siendo fiel y santo, usted lo está cumpliendo y yo lo estoy cumpliendo, porque aquí se está definiendo la iglesia de Jesús. Y esto es la permisidad de Dios en su soberanía. Así está funcionando, hermano. Por eso ya la iglesia no va a ser la iglesia del hombre, será la iglesia de Cristo después de esta y en medio de esta pandemia. Hermanos, otro momento, el rediseño de la iglesia es el plan eterno del Padre. Y quiero apuntar en esto es lo siguiente. Vean qué tremendo este Salmo 17:15. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Y aquí este es un enunciado, este es un principio de una iglesia que quiere realmente entender el propósito y el plan. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, contemplar el rostro de Dios, la visión de Dios, ver a Dios, estar atentos a su voz. Verlo, hermanos, va a implicar que eso es lo que me va a bastar, converte. Señor, converte definitivamente cuando despierte. La paz de Dios sobrepasando entendimiento, gobernando las cosas que son. ¿Alguien me habló? 17:15, pero usted puede leerse todo el Salmo, amor, y ahí va a encontrar eso. No, 17:15, preciosa. Sí, es que está ahí muy chiquitito. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. ¿Estaremos nosotros pensando que eso es suficiente, hermanos? El rediseño de la iglesia es parte del plan eterno del Padre. ¿Recuerdan la iglesia del desierto? La iglesia que salió de Egipto. Esa iglesia no llegó a la tierra prometida. Y la tierra prometida era parte del salir de Egipto. Usted también salió de Egipto, usted salió de Egipto, yo salí de Egipto, yo he salido del mundo, pero estoy viviendo la tierra prometida, estoy viviendo el reposo del Señor, estoy viviendo el descanso. Esto es lo que estamos diciendo, el rediseño. Y aquí viene otro momento, el momento número 5 de una iglesia que es fundada según Cristo. Y tiene que ver, hermanos, con que Dios está en el negocio de redefinir lo que llamamos iglesia. Él busca personas que estén ardientes tras su corazón, tras el corazón de Dios. Quiere una iglesia, seguro voy a decir así, no sé si sonará bien, pero de Davides. Es decir, que estén tras el corazón del Señor y no solo tras su mano.
Apuntaron el quinto momento de una iglesia fundada después de esto y en medio de la pandemia. Una iglesia diferente, una iglesia que busque el corazón de Dios, no que busque las cosas que Dios me da, no las manos de Dios, su rostro, no solo lo que Dios me da. Amo a Dios por lo que me da, gracias a Dios porque Él nos da y nos suple conforme sus riquezas en gloria. Él es bueno, siempre fiel, siempre bueno, siempre nos da. Pero hoy necesitamos entender que el rediseño de la iglesia es buscar a Dios porque Él tiene algo más que es su corazón, ir tras el corazón del Señor y no solo tras las manos del Señor. ¿Saben qué dice Hechos 13:22? Ustedes saben qué dice Hechos 13:22. Yo no lo sé, pero lo voy a leer. Hechos 13:22. ¿Sabe dónde va a ser la iglesia de Jesús muy fuerte en este tiempo y muy poderosa? ¿Quieren saberlo? ¿Sabe dónde va a ser la iglesia poderosa en este último tiempo? Ahí en la calle. Eso va a ser poderosa porque ahí es donde se va a pelear la batalla, hermanos. Amén. Vean 13:22. Dice lo siguiente: cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Ahí está una iglesia con un corazón, el corazón, hombres y mujeres, una iglesia de Davides. Y cuando digo una iglesia de Davides, estoy diciendo una iglesia que diga el Señor: me agrada el centro de enseñanza y discipulado, me agrada la familia González, me agrada la familia Herrera, me agrada la familia Benavides, me agrada la familia Herrera, me agrada la familia Gómez, Vargas, Chévez, Chavarría. Me agrada la familia de Elena Marín, de don Adrián, me agrada la familia de todos los de don Gabriel Leandro, me agrada esa familia. ¿Por qué? Porque dice el verso 22, me agrada esa familia que son mis hijos porque sé que cumplirán los planes que yo tengo. Me agrada, dijo el Señor, me agrada David porque va a cumplir los planes que yo tengo. Me agrada porque va a cumplir los planes que yo tengo. Ven que es la iglesia de Jesús. Los planes que Él tiene, no los planes que yo tengo. Los planes ministeriales, los planes en los cuales al final de la jornada nosotros necesitamos entender que no pueden ser los planes del hombre. Hermanos, el ir detrás del corazón. Tú puedes buscar la bendición de Dios y jugar con los juguetes de Dios, o puedes decir no. Como dice mi amada hermana: no, papá. No, estoy diciendo en serio, es que ya a veces dicen papá y vean que no sé, ¿verdad? Advierten, bueno, después les cuento. No, papá, no solo quiero las bendiciones, te quiero a ti. ¿Ah? Dice Benjamín que sí, ella dice papá, Benjamín. Sí, sí, ella dice mucho papá, pero no, pues sí, papá, padre. Es decir, no solo las bendiciones, es decir, te quiero a ti. Amén. Hermanos, estamos aquí porque necesitamos hoy tomar resolución. Vean qué tremendo. Y este texto lo hemos visto, es Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Qué dice? Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo? Hermanos, ese texto es precioso. Por eso, hermanos, si nosotros somos buscadores de Dios, si nosotros somos esos buscadores de Dios, vamos a tener que dejar de danzar, de cantar ante el velo para vivir dentro del velo. Ajá, qué bonito. Danzar y cantarle al Señor en su presencia, más que en el culto solamente, en su presencia, buscar su rostro, hermanos. Él tiene planes de bien. Yo les digo a los que estén pasando alguna dificultad, alguna circunstancia, cualquiera que ésta sea, de salud, emocional, sentimental, matrimonial, de trabajo, financiero,
Yo sé que el Señor tiene planes para usted, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Es pelear la batalla, es buscar su corazón, es buscar su rostro. Bendito el nombre del Señor. La iglesia hoy ha llegado a la mitad de su viaje, hermanos. Yo lo creo. Yo tengo una enseñanza que es los 3 tercios, una revelación de 3 tercios. No sé si alguien se acuerda. Ay, Nati. Bueno, Nati, muchas gracias. No, Nati no. Pero, eh, mentira, Nati. Gracias, Nati, por su apoyo. Pero en esa parte yo hablo de los 3 tercios de la revelación de 4 tercios. Yo creo que estamos en un tercer tercio. Es que la iglesia ha llegado a la mitad de su viaje a través del desierto. Y estamos acampados nosotros al pie del monte de Sinaí. Yo creo que ahí está la iglesia hoy, así como los hijos de Israel en el libro del Éxodo. Y entonces es obvio que vemos que hemos alcanzado el punto donde vamos a tener que tomar una decisión. Y aquí está donde nosotros hoy como iglesia necesitamos entender esto. El premio de Dios, además, quiero que lo leamos juntos. Si a usted ya le apareció ahí en pantalla, amado hermano y hermana que está conectadísimo, gracias. ¿Qué dice? 1, 2, 3. El premio de Dios no es por ser muchos, sino por hacer su obra. ¿Cómo? El premio de Dios no es por ser muchos, sino por hacer su obra. Para los que anhelan ser muchos, a mí no me incomodaría ser muchos, pero igual no es por ser muchos, es por hacer su obra. La pregunta es, ¿está haciendo usted su obra? ¿Estoy haciendo yo la obra del Señor? Ahora, veamos esto, hermanos, porque aquí voy corriendo. La iglesia está a la mitad del camino. Y esta mitad en el camino, la iglesia necesita ver algo. Vean este texto de Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Deuteronomio 31, 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Pero necesitamos nosotros tomar hoy una decisión. Hoy es el día de la decisión del Señor que nosotros tenemos que tomar. Y este punto es un punto decisivo. Escribiría bien decisivo. Otra vez mal, y ese fue el consejo de la amada. Para mí la V es como la B, pero perdonen ahí, hermanos, pero bueno, decisivo es con V, solo que ahí está escrito en otro idioma y es con B, ¿no? No, es el predicador que no quiere quedar mal. Ese es un idioma en arameo. En arameo se escribe así. No, mentira, hermanos, perdón, me equivoqué. En Éxodo 19, y para ir bien rapidito, yo se los voy a leer a ustedes, porque Dios siempre ha tenido algo mejor para los hijos de Israel, ¿verdad? La triste y desafortunada verdad del libro de Éxodo es que ese diverso grupo de personas que Dios trajo al monte Sinaí no fue el grupo de personas que hizo atravesar el río Jordán hacia la tierra prometida. Y nosotros no queremos quedar como una iglesia que de principio, ay, sí, yo soy, a mí el Señor me habló y viera que yo iba a la iglesia y usted ya oye historias así. Ese 70% que nosotros no sabemos dónde está, posible, sí, yo iba a la iglesia, pero es que después de la pandemia a mí me dio miedo de lo que fuera, o ya no quise ir más, o ya, ¿verdad? Y ya no volví, etcétera. Cuidado, hermanos, porque este pueblo de Israel salió y llegó al al pie del monte, y de ahí no pasó. Amén. Amén. Hermanos, vean lo que dice, y aquí está el punto número 6 de una iglesia conforme el corazón de Dios. Es una iglesia que está constituida de gente santa, de un sacerdocio santo. Ustedes son gente santa. Vean lo que dice este texto de Éxodo. Y Moisés, Éxodo capítulo 19, verso del 3 al 6. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, os he traído a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz, dígalo ahí, hermano, hermana, repítalo, si diereis oído a mi voz, ¿cómo? Si diereis oído a mi voz, si me viera, si me buscara, si usted diera oído a mi voz, ¿qué pasaría? Si usted diera oído a mi voz y guardaras mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Si yo oigo su voz y guardo sus mandatos, ¿qué va a pasar? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Somos una nación santa, somos un pueblo santo. Si nosotros entendemos que hay una forma en donde Dios está trayendo a la iglesia está pasando un proceso, yo creo que ya Dios dio vuelta. Y nosotros vamos enrumbados a algo profundo, grande y gigante. Si usted y yo seguimos siendo iglesia, a pesar de la persecución que pueda venir muy pronto. Amén. El punto número 7 y final tiene que ver, hermanos, con todo este tema de la gente santa, de la gente que está llevada por Dios como un real sacerdocio. La primera generación de israelitas reunidos alrededor de la montaña finalmente iban a creer. Una iglesia que está fundada conforme el corazón de Dios es una iglesia que cree. Cuando ellos estuvieron al pie del monte, pasó algo ahí y ellos ahí, el Señor les dijo, vea, ustedes son, si son gente santa, ustedes son mi especial tesoro, si ustedes realmente, finalmente, ustedes van a creer y me van a creer a mí por lo que yo voy a hacer. ¿Cuál fue el resultado? Esta generación no entró, hermanos. Amén. Ahora, el punto decisivo, y aquí termino esta mañana, atajos. La iglesia a veces está buscando atajos. Vean Hebreos 10:23. Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hermanos, pero usted y yo necesitamos hoy definir, y aquí es donde concluimos, definir. Y aquí está, este es el séptimo, les dije, de creer, el séptimo momento, relación íntima por sobre el respeto distante. Relación íntima por sobre respeto distante. Relación íntima por sobre respeto distante. ¿Qué estamos escogiendo? La iglesia que sea y está fundada en esta nueva manera en la que sé que Dios va a venir por su Espíritu Santo a la iglesia, es una iglesia que necesita relación íntima sobre un respeto distante. Sí, todo mundo cree en Dios. Sí, todo mundo, hasta los demonios creen y tiembla. Usted pregunta allá afuera, todo mundo cree en Dios. Claro, un respeto distante. Sí, todos creemos en Dios. Ah, aleluya, yo creo en Dios. Es más, yo soy cristiano. Es más, yo voy a la iglesia. Es más, yo soy de el grupo de alabanza. Es más, yo predico. Es más, yo soy Viera, pastor. Yo soy un respeto distante. Creo en Dios. La gente está creyendo en Dios. El mundo está creyendo en Dios de una forma distante. Pero la iglesia de Dios, una nueva iglesia, una nueva forma en la que el Señor vendrá y propondrá a la iglesia en este nuevo momento es una relación íntima por sobre un respeto distante. Al Señor no le gusta tanto a distancia. Amor de lejos es de pendejos. Él quiere algo cerca. Él quiere algo por sus frutos los conoceréis. Yo no los conozco. Y usando la palabra conozco, intimidad. Conocernos, intimidad, intimar. Dios no quiere un asunto de un respeto distante. Sí, las naciones creen, todo mundo cree en Dios. Todo mundo cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero es un respeto distante. La iglesia de Jesucristo en este séptimo punto es implantada y la propuesta de Dios en este nuevo momento es relación íntima. Amén. Amén. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Es tiempo, hermanos, de que nosotros sacudamos el polvo y entendamos que Dios nos está llamando. Nos está llamando a una nueva forma. Nos está llamando a esto que voy a dejarlo ahí. El rediseño de la iglesia en el plan eterno del Padre. Hay una nueva forma. Hay una iglesia antes de pandemia. Hay otra iglesia que está entre y después de la pandemia. Una iglesia con estos principios. Si usted no los anotó, yo con todo cariño y todo gusto se los repito. Número uno, una iglesia que está fundada, hermanos, una iglesia que está fundada por un grupo de personas. Recuerden, el vino no se hace con una uva, se ocupa un racimo. Amén. El vinito ahí con un racimo. Me costó un racimo. No es una. Hermanos, necesitamos entender que estemos nosotros necesitados de prepararnos para lo peor, pero que creamos lo mejor. Entonces, número uno, si tú no vas conmigo, ok, esos son los 7 momentos en los que yo dije, esta es una iglesia de cómo se constituya y que creo que en medio de la pandemia y después de la pandemia será la iglesia, una iglesia del rediseño de la iglesia. Yo estoy diciendo esto, profetizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé que Dios está trabajando y así será. Amén, lo creo y lo digo con temor y temblor. Número uno, una iglesia de ese tipo, dijimos, número uno, es una iglesia que dice, yo no voy si tú no vas a mi lado. Si tú no vas conmigo, no iré a ningún lado. Número dos, dijo también Moisés, aplicado aquí, bueno, es ir con él, pero es mejor que Dios vaya conmigo. Amén. Número tres, dijimos, no quiero los dones, te quiero a ti, sin menospreciar los dones, porque los dones son parte de la iglesia, son parte del Espíritu Santo repartido. Usted tiene sus dones, ejecútelos, no robe, no deje que nadie te robe el don, predica, exhorta, tenga fe, ore por los enfermos, aleluya, desarrollemos los dones, pero que los dones, hermanos, que los dones no sean mayor que querer estar con Él. No quiero solo los dones, te quiero a ti. Número cuatro era Moisés anhelaba más que una visitación, ser habitación. Más que visitación, ser habitación. Amén. Número cinco es Dios está en el negocio de redefinir la iglesia. Está buscando personas que estén ardientes tras el corazón de Dios. Quiere iglesias iglesias de Davides que estén tras el corazón del Señor y no solo detrás de su mano, tras el corazón, no solo por lo que Él da, sino por lo que Él es. Amén. Y número 6 es una iglesia, como dice en Éxodo 19:3-6, es la iglesia que Él ama, que Él quiere, es el tesoro de Él. Seréis una iglesia de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes y gente santa. Y número 7 es una iglesia que cree Dios por lo que hace, que es una relación de intimidad más allá de un temor distante, más que un temor distante, una relación de intimidad. Esta es una iglesia. Amén, amén. Pongámonos en pie y usted en su casita, hermano, póngase en pie. Vamos a terminar orando en un minuto para no quitar el tiempo, que también tenemos que estar ajustándonos por lo de la pandemia. Así nos ha pedido el Ministerio de Salud que guardemos los espacios. Recordarles a los que están aquí en el salón, hermanos, salir lo más pronto, no nos quedemos acumulados ahí. No podemos estar acumulándonos, tenemos que salir. Ponga su mascarilla a la hora de salir para seguir guardando esto en este momento de pandemia. Necesitamos seguir cuidándonos, no por temor, sino por amor. Padre, te bendecimos y damos gracias en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, creo que hay un reto, un tiempo de decisión. Hermano, dígale, yo quiero tomar una decisión, Señor.
Yo quiero ser una iglesia conforme tu plan y tu propósito. Yo quiero ser iglesia conforme lo que tú propones en la escritura. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero ser esa iglesia, una iglesia que te busque, una iglesia que intime contigo, una iglesia que quiera ver tu rostro, una iglesia que diga, si tú no vas, yo no voy, una iglesia que diga, yo soy santo y yo soy real sacerdocio, una iglesia que diga, Señor, definitivamente yo te doy gracias por los dones, pero te quiero a ti más que todos los dones. En el nombre de Jesús, los dones no van a hacer que me sienta bien. Los dones serán solamente un medio para llegar al que es el eterno, al que quiero vivir y ver y conocer en intimidad. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a esta iglesia. Ayúdanos como familia. Si te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. Gracias por esa alabanza y adoración tan hermosa, tan preciosa, tan significativa. Gracias por las oraciones. Gracias por este tiempo de la palabra y gracias por una iglesia que es una iglesia especial, linda. Gracias, Señor, por el Centro de Enseñanza y Discipulado. Hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Les amo. Dios lo sabe y ustedes también. Gracias por ser parte. Sigan orando, sigan dando, sigan congregándose, sigamos haciendo la obra del ministerio, porque eso es bueno y agradable delante del Señor. Amén. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Feliz tarde. Qué dicha verlos, familia. Gracias.